Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Terapia y Vida. Hoy con un tema que pasamos a veces día a día, es el miedo, cómo enfrentar ese miedo, estrategias para poder avanzar. Si ves que el miedo no te deja, que te frena ante situaciones nuevas, este tema es para ti. Pero ¿qué es el miedo? Es una reacción natural que tenemos cada uno de nosotros. Es nuestro mecanismo de defensa para protegernos ante situaciones difíciles. Hace años, en tiempos ancestrales, el miedo era el que te prevenía de situaciones peligrosas, el que hacía y te ayudaba a enfrentar esas situaciones. Pero ¿qué sucede en la actualidad? Que los miedos se han convertido en miedos que no son reales. Ahora le tenemos miedo a hablar en público, miedo a cambios, miedos de intentar cosas nuevas y diferentes tipos de miedo que hacen que impacten nuestra confianza en nosotros mismos. Es miedo, tenemos ahora supuestamente, entre comillas, tipos de miedo. Miedo al fracaso, miedo a hablar en público, y estos miedos hacen que minimizar nuestras capacidades, nos hacen dudar y por ende no podemos ¿qué? Avanzar. El tener miedo es natural. Lo que tenemos que hacer y la clave es reconocer que podemos elegir qué actitud tomar frente a ese miedo. ¿Cómo tengo que yo afrontarlo para poder transformar ese miedo en una motivación y poder y avanzar y poder confiar conmigo mismo? Transformar ese miedo en una acción. Primero tengo que reconocer qué tipo de miedo es el que yo tengo, porque hay personas que le tienen miedo a los animales, así sean por pequeños que sean, eh, a ruidos, diferentes tipos de miedo, pero no podemos ignorarlos. Eso es un grave error. No debemos evitarlo, tenemos que enfrentarlo, tenemos que hacer una pausa y ir paso a paso para poderlo ¿qué? Superar. Luego tenemos que reenfocar nuestro miedo como un retador, es decir, no verlo como su enemigo. No, 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 no. Al contrario, ver ese miedo, ¿sí? Como que lo ves como que a alguien tienes que tú eh, visualizarlo y enfrentarlo. ¿Para qué? Para que cambie tu mentalidad y no conviertas ese miedo en una oportunidad de ¿qué? De crecimiento. Si el miedo es muy grande, tú lo vas a dividir en pequeños pasos. ¿Para qué? Para poderlo enfrentar. Entonces, de esa manera, tú lo vas a hacer ¿qué? Más manejable en pequeños. Al hacerlo, avanzas gradualmente y vas venciendo ¿qué? Ese miedo. Practica la visualización, practica como que ya ganaste, como que ya lo superaste ese miedo, como que lo enfrentaste y lo superaste con un éxito. Eso ayuda a tener confianza contigo mismo y te preparas mentalmente a afrontarlo cuando ya te toque en la vida real. Hay técnicas para fortalecer la confianza en conmigo mismo y poder enfrentar esos miedos. Una de esas es el diálogo positivo. En la forma con que tú te hablas tú mismo tiene un gran impacto dentro de mi propia confianza. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reducir ese miedo. Por muy pequeño que sea,
Tú vas a celebrar ese logro cuando vences o superas un desafío ante una situación de ¿qué? De miedo. Luego recuerda que los éxitos pasados, cuando tú tuviste momentos donde tú lograste algo, donde tú te sentiste capaz, lo vas a hacer ¿qué? Vas a reflexionar en ellos, porque de esa manera tú vas a pensar de que lo vas a poder lograr. Rodéate de personas que apoyen tu entorno. Es muy importante eso, porque eso qué va a hacer, te van a dar confianza. Por ejemplo, si le tienes miedo, vamos a suponer, a un animalito pequeño, esos bichos, y otra persona viene con una hoja, qué sé yo, y viene, pa, lo mata. ¿Eso qué va a haber? Tú vas a ver que no hay por qué tenerle miedo a eso. Y te vas a ayudar a qué? A poderlo enfrentar. Vas transformando el miedo en una habilidad. El miedo se transforma en una ¿qué? En una confianza permanente. Y cuando aprendes a enfrentar esos temores, ese miedo, te vuelves en una persona resiliente y segura de ti mismo. El miedo es y la confianza es la energía, el motor que tiene nuestra vida, que te impulsa a seguir adelante y a enfrentar pequeños y grandes desafíos que tiene la vida. Convierte ese miedo en una confianza. Es un proceso que tiene que tener una dedicación. No te apresures, no te desesperes porque das pequeños pasos. Celebra cada avance que tú hagas, por muy pequeño que éste sea, ya que el miedo no te define a ti como eres. Lo que te define es cómo lo enfrentas día a día. Recuerda, pasos pequeños, no te agrandes, no veas el miedo de la manera magnificada, no, divídelo en pasos pequeños y anda trabajando en esa área día a día. Recuerda, es normal sentir miedo, es normal, pero cuando se convierte en excesivo, ahí tú tienes que, ¿qué? También puedes acudir a un especialista. Si te ha ayudado este tema del miedo, si tú has visto que estas técnicas te ayudan, danos un like aquí abajo en la campanita. Soy tu amiga Sandra Navas.